Good. Ya, ahí sí. Esperemos que pueda leer todo bien. Bien, hoy día vamos a tener un estudio de escatología y entendiéndose por escatología, ¿cierto? El estudio de los últimos tiempos, que es así como se le ha puesto, ¿cierto? A la ficha. Agradezco a la persona que lo hizo, no sé quién es. El Jano me lo mandó, pero no sé quién lo hizo. Así que muchísimas gracias. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:17. Este es un suceso que todavía no ha acontecido, ¿cierto? Todavía no pasa. eh, y es por eso que nosotros, ¿cierto?, lo tenemos dentro de la escatología, eh, que corresponde, ¿cierto?, a Jesucristo que viene por su iglesia. Y eso es justamente lo que queremos estudiar. Queremos estudiar algunas de las enseñanzas que tenemos para el futuro a fin de poder estar preparados, pero también a fin de tomar conciencia. Muchas veces creo que en los estudios que hacemos tomamos conciencia de la parte que nos sirve, pero la parte que no vamos a vivir acá la dejamos un poco de lado. Entonces, en realidad, en eso quiero que nosotros podamos ahondar un poquito más, porque generalmente nos alejamos mucho de la enseñanza de la gran tribulación y creo que a veces es necesario para poder tomar conciencia de qué significa que nosotros no le prediquemos a nuestros vecinos, qué significa que nosotros tengamos algún pariente que se quede y poder tomar conciencia sobre las cosas que el Señor nos permite saber a través de, el estudio de su palabra. Escatología, ¿cierto?, tiene que ver con el estudio de los acontecimientos finales. Dios revela la profecía del tiempo final para que estemos apercibidos. Esto traducido, ¿cierto?, a nuestro chileno, ¿cierto?, es para que estemos avispados. Es para que sepamos qué es lo que va a pasar a fin de poder estar preparados, pues. Esa es la intención, creo que tiene el Señor para nosotros, provocar un corazón dispuesto. Eschatos, ¿cierto? Ahí está escrito en griego, más logos, sale la palabra escatologías. Escatos significa fin o último. Y logos significa palabra, pensamiento, en realidad significa un montón de cosas logos, pero también significa estudio. Por lo tanto, escatos logos significaría, ¿cierto?, el estudio de las últimas cosas. Dentro de los eventos finales que están por venir, ¿cierto? Nosotros contamos algunos y son los siguientes: el arrebatamiento, las bodas del Cordero, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino milenial de Cristo, ¿cierto? La última rebelión de Satanás y el gran juicio del trono blanco. Esos son los acontecimientos, ¿cierto?, que están por venir en el futuro y ahí están puestos en un orden cronológico. Arrebatamiento, bodas del Cordero. Lo único cierto que es asincrónico, no sé cómo se dice, acrónico, no me acuerdo. Las bodas del Cordero y la gran tribulación toman lugar en el mismo tiempo. La gran tribulación, ¿cierto?, es el suceso que está pasando acá en la tierra, mientras que las bodas del Cordero es el suceso que está pasando con los salvos en el reino de Dios. Y cierto, y ahí después termina la gran tribulación con la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Ahí se provoca la batalla de Armagedón, milenio, última rebelión y el juicio del trono blanco. El primer, ¿cierto? Dentro de las enseñanzas de los últimos tiempos, lo primero que vamos a estudiar es el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque es súper necesario para nosotros poder estar atentos al arrebatamiento y saber que Dios tiene un momento especial para sacarnos de aquí, ¿cierto? El arrebatamiento es un evento exclusivo para los hijos de Dios. No hay nadie que no sea hijo de Dios que vaya a estar en el arrebatamiento. Sus características, ¿cierto?, es que es muy rápido, puede ocurrir en cualquier momento. No hay una profecía que diga, después de esto viene el arrebatamiento. Muchas veces pensamos que tiene que venir el anticristo y viene el arrebatamiento. O que nos van a empezar a marcar la mano en la frente y viene el arrebatamiento. Pero la verdad es que no. No hay ninguna profecía que amarre al arrebatamiento. Por lo tanto, es inminente. Puede suceder en cualquier momento cuando el Señor lo estime conveniente. En este suceso, ¿cierto?,
se describe en las Escrituras que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los santos, ¿cierto? Los que hayamos quedado vivos, seremos transformados corporalmente antes de ascender al encuentro de nuestro Señor en las nubes. Me voy a permitir poder mostrarles un video. Denme un segundo. Mm. Tienen que ponerse la manito en los ojos y decir, vamos a ver. What in the world? Está bueno ese video. A mí por lo menos me gustó. Déjeme, voy a volver a mostrar esto. Así más o menos me imagino yo el arrebatamiento. Eh, un suceso que va a ser totalmente eh, rápido, va a provocar caos, ¿cierto? La gente va a decir, no, si fue Thanos, ¿viste? Si los Avengers lo habían predicho. Eh, pero ahí vamos a ver, ¿cierto? Que eh, no sé si será exactamente como se mostraba en el video, pero por lo menos alguna de esas características va a tener. En Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Este es un suceso que no sabemos a qué hora va a suceder. Y esto se ratifica también en 1 de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Será un suceso que no será repentino, ¿cierto? Y pillará a la humanidad desprevenida. Por lo tanto, eh, hay que estar preparado. No, uno no va a tener tiempo para prepararse en ese momento. Eh, 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí el extracto de esta película, ¿cierto? Que veíamos, podíamos ver que sonaba la trompeta y ese es un suceso que va a acontecer también. Ahí, ¿cierto? Se escuchaba una trompeta bien, parecía una trutruca en la cuestión, pero es una trompeta que me imagino que va a ser ensordecedora, ¿cierto? Y que en un momento, de un momento a otro, la gente va a desaparecer, ¿cierto? Los muertos en Cristo van a resucitar incorruptibles y nosotros seremos transformados, vamos a tener un cuerpo glorificado que nos va a permitir juntarnos con el Señor en su gloria.
Perdón, Carlos, una Sí, sí, interrupción. sí, claro. ¿A quién no le ha pasado que cuando escucha al tren sonar aquí en camino a Melipilla piensa que es la trompeta? No, Yo al menos aquí lo escuché súper fuerte. Tengo es mi que tú, conciencia limpia en todo caso, pero por si a alguno le ha pasado. está bueno. Mira, nunca había pensado en ese tren. Sí, hasta acá en la noche también se escucha de repente. Dice, la venida del Señor. Oigan, por si acaso, si ustedes quieren aportar o quieren interrumpir en cualquier momento, lo pueden hacer. Menos en este. No, en cualquier momento que ustedes quieran interrumpir, lo hacen nomás y dialogamos. En Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Miren, ojo ahí, dentro de todos los sucesos que van a ocurrir, ¿cierto? Que ya los hemos descrito, que va a ser en cualquier momento, va a ser de un momento a otro, va a ser rápido, ¿cierto? Y lo que va a suceder es que los muertos van a resucitar, ¿cierto? Los que hayamos quedado vivos vamos a ser transformados y vamos a estar con el Señor. Eso es lo que acontece ahí. Pero mucha gente a veces se asusta con esto, pero esto, en la enseñanza apostólica, ¿cierto? Que tenía la iglesia primitiva, era para alentarse los unos a los otros. Porque en la perspectiva de esto, no es que debemos poner nuestros ojos en el miedo, nuestros ojos en los sucesos que van a pasar, en que los muertos van a resucitar, ¿cierto? The Walking Dead, no sé, o que algo raro va a pasar. Nuestros ojos tienen que estar puestos en que estaremos con el Señor para siempre. Y eso es lo que mantenía el corazón de la primera iglesia, ¿cierto? Ferviente a pesar de las grandes tribulaciones que pasaron ellos, porque iban a estar con su Señor por siempre, iban a ser transformados, ¿cierto? Entonces, es un suceso que el Señor no lo menciona a nosotros, ¿cierto? Para que nosotros estemos con miedo, sino que para que nuestro corazón se aliente. Pero eso solamente sucede cuando ponemos nuestro pensamiento en la información correcta, que es que estaremos con el Señor. Posteriormente a este suceso, que somos arrebatados, ¿cierto? Somos tomados y llevados al cielo, lo siguiente es que comienza una celebración de las bodas del Cordero. Y estas bodas del Cordero, ¿cierto?, se efectuarán en el reino de los cielos para celebrar el reinado de nuestro Señor. En Apocalipsis 19:17 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El 15, en Lucas 22, 15 al 18 dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús hablándole a sus discípulos, ¿cierto?, la noche que lo tomaron. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Cierto? Nosotros estaremos en las bodas del Cordero, celebrando esa cena con el Señor, esa cena que el Señor ha deseado tomar con nosotros también. Posteriormente, ¿cierto? A la gran tribulación, perdón, al arrebatamiento, ¿cierto? Y paralelamente a las bodas del Cordero, ¿cierto? Que se celebran en los cielos, empieza a ocurrir un suceso acá en la tierra, ¿cierto? Que nosotros lo hemos descrito con la gran tribulación, ¿cierto? Esa es la enseñanza bíblica que hemos adquirido, el día del Señor, el día del Jehová, ¿cierto? Es el nombre que se le domina a este periodo de 7 años. En este estudio que estamos haciendo, ¿cierto? No vamos a entrar
a poder determinar cómo sabemos que son justo 7 años y no 8 o 9. Y de hecho sabemos que son 7 años de 360 días cada año. ¿Cómo lo sabemos todo eso? Por la profecía de Daniel 9, que no va a ser el estudio aquí. Yo hace tiempo, hace un par de años, no me acuerdo ahora, hice un estudio de las 70 semanas de Daniel. Cuando uno estudia las 70 semanas de Daniel, entonces uno llega a la conclusión de que hay un periodo de 7 años que está determinado para el final de los tiempos, y que en este periodo de 7 años, ¿cierto? Por otros versículos bíblicos que hay, se divide en 3 años y medio de una manera de obrar y otros 3 años y medio de otra manera de obrar. Eh, y en este periodo, ¿cierto? Que vamos a ver, eh, nosotros lo encontramos descrito en Apocalipsis 6 en adelante. Y esa es mi intención, que nosotros también podamos poner un énfasis en poder revisarlo un poco. En Apocalipsis 6 se comienza a hablar sobre los sellos. Y los sellos, ¿cierto? Abren la profecía, ¿cierto? De este periodo, ¿cierto? Que va a englobar la gran tribulación. Y los sellos, vamos a ver que van a comenzar a ser descriptivos de las situaciones que comienzan a suceder. Miren, en Apocalipsis 6 dice: y vi el cordero, perdón, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Aquí nosotros podemos ver que el primer sello corresponde a lo que muchas veces nosotros hemos denominado como el anticristo. Es una figura política, ¿cierto? Que tiene un arco y que tiene todas las de ganar. Eh, Entendemos que después vamos a leer otros versículos, ¿cierto? Que llega a dominar el mundo entero. E incluso se sienta, ¿cierto? En el templo, al parecer el mismo, ¿cierto? Construye un templo o da paso para que se construya el templo de los judíos. Pero en todo ese suceso, ¿cierto? Está esta figura. Ahora nosotros podemos leer aquí también en Daniel 9:27, dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, o sea, el anticristo, hasta que venga la consumación, la ira de Dios, ¿cierto? Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nosotros vemos que a la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio, eh, se va a parar el sacrificio. Entonces, en este periodo de tribulación tiene 2 partes. Un primer periodo de 3 años y medio, ¿cierto? Donde el anticristo es amo y señor, empieza a hacer una carrera política y empieza a luchar, ¿cierto? Contra algunos santos que aún quedan acá en la tierra. Y después vemos que a los 3 años y medio sucede otra cosa totalmente distinta. Ya empiezan los juicios de Dios de una manera diferente. Miren, hay algunas descripciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Déjenme buscar, que no lo anoté. En segunda de Tesalonicenses 2 en adelante se describe un poco a este hombre de pecado, a este anticristo, ¿cierto? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no os vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre de pecado, ¿cierto? Nosotros podemos ver que se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. Como ya hemos hablado otras veces,
en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Hubo un emperador romano que se llama Tito, que se llamó Tito, y él, a raíz de una persecución que se hizo ahí a los cristianos y a unas revueltas políticas que habían, y finalmente le echaron la culpa a los cristianos para poder matarlos también con toda la revuelta política que había, en esta revuelta política arrasaron con todo Jerusalén. Y cuando arrasaron Jerusalén, arrasaron con el templo y no quedó piedra sobre piedra, tal cual como había descrito Jesucristo. De hecho, las murallas que hoy día, ¿cierto? Como explicaba Rubén el otro día, las murallas que están construidas en ese lugar fueron reconstruidas, ¿cierto? No son las murallas que estaban en el templo, se tomaron las mismas rocas que estaban botadas nomás. Y desde ese tiempo hasta ahora, Israel no ha tenido templo. Desde esos años hasta ahora, Israel no ha hecho sacrificios. No, no, no. Es una nación que tiene un sistema religioso que no funciona. En este momento ellos no tienen un templo, no tienen un lugar donde hacer sacrificio, así que para mí es inconcebible que ellos puedan seguir manteniendo su religión sin poder practicarla. Eh, Así que un suceso que va a suceder es que el hombre de pecado, ¿cierto? Como leíamos en 2 Tesalonicenses 4, ¿cierto? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí entendemos que esta profecía, ¿cierto? Para que pueda cumplirse, tiene que haber templo. Tiene que haber templo. Entonces, en algún momento, el conflicto, ¿cierto? Palestino-israelí, tiene que suceder algo que permita construir el templo. Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que tienen un templo prefabricado, que son capaces de levantarlo en 3 días, ¿cierto? Y la ingeniería, si los chinos levantaron un hospital en 10, imagínense cómo no van a poder levantar en 3 días un templo los israelitas, que son más capos que los chinos, diría yo. Y por otro lado, ¿cierto? Eh, Tenemos que el hombre de pecado se sienta en ese lugar y se hace pasar por Dios. Eh, Va a ser un tiempo conflictivo donde este hombre de pecado, ¿cierto? Comienza a tomar un poder político que es tan grande que incluso, ¿cierto? Eh, es capaz de proponer en la tierra paz y seguridad, que es lo que la gente va a querer. Miren, déjenme leerle Daniel 11. Daniel 11, 11:37, 11:36 dice, y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios, contra los dioses hablará maravilla, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Eh, ¿Quiénes en el Antiguo Testamento se hablaba del Dios de sus padres, ¿cierto? De los israelitas. O sea, hay una probabilidad que esta persona sea judía. Ni del amor, perdón, y después dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, por sobre todo se engrandecerá. Mas hará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Miren el otro detalle, ¿cierto? En el 11, Daniel 11:37 dice, no hará caso ni del amor de las mujeres. Un hombre que no hace caso del amor de las mujeres, ¿cierto? Yo creo que es un eufemismo para decir que es una persona gay, es una persona homosexual. Hoy en día, ¿cierto? A pesar de que corresponde acá en Chile, por ejemplo, un 5% de la población, una minoría, vemos que hoy en día está muy ligado a la política. Uno no se explica por qué, ¿cierto? Si en todo el mundo
son tan pocos, ¿cierto? Son minoría en todos los países, excepto en San Francisco, que hay capaz que sean mayoría, pero sin embargo están muy ligados al tema político. Entonces da la impresión también que este personaje va a ser un personaje político, va a ser homosexual, se va a levantar con Dios, se va a levantar contra Dios y va a reinar en este tiempo. Y lo último que nos falta saber de este personaje sucede en Apocalipsis 13. Apocalipsis, ¿cierto? Desde el capítulo 6 que veníamos leyendo, iba cronológicamente hasta más o menos el capítulo 9. El capítulo 9 ya empieza a perder un poco la cronología y después vienen algunos relatos que no son cronológicos, sino que son explicaciones de algunas cosas que pasaron antes. Y por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis dice las dos bestias. Me paré sobre la... Voy a leer Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué 42 meses? 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le dio permiso para hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Déjenme ir un poquito más. El versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan imagen de la bestia que tiene una herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, pero para que la imagen hablara e hiciese matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. Aquí entonces nosotros podemos ver que esta figura que nosotros hemos denominado el anticristo, ¿cierto? Es la bestia que sale del agua. En la Biblia, en la mayoría de las referencias que se hacen a las muchedumbres, ¿cierto? Se las hace se hace una referencia al sonido del agua. Es por eso se cree que esta bestia es un líder político porque sale de la gente, ¿cierto? Y sale elegido por la gente. Y de la misma manera, ¿cierto? También vemos otra bestia que es distinta, que hace señales y prodigios en presencia de la otra bestia y que tiene una boca, que habla como dragón. Parece ser cierto que este anticristo, ¿cierto? Tiene un vocero que es un líder espiritual, que es una bestia, ¿cierto? Que tiene otras características, y este líder espiritual hace señales también en presencia de esta bestia y somete a toda la humanidad para servir a esta otra bestia.
que es el anticristo. Y en ese contexto, ¿cierto? La Biblia nos plantea algo que a lo mejor por muchas generaciones sonó extraño o sonó raro, o si alguien realmente lo pensaba, decían, pero ¿cómo los van a marcar a todos? ¿Y cómo hacer el sistema? Por último, me encierro en un campo y voy a soportar 7 años. Pero en el mundo que nosotros vivimos, está cada vez más diseñado para que este escenario sea posible y para que no haya ninguna persona que pueda escapar de este escenario de ser marcado para poder comprar o vender. Eh, a mí en el trabajo me pasaron un iPhone y cuando lo estaba seteando, ¿cierto? Para poder verlo, a ver si lo encuentro rápidamente. Cuando lo estaba seteando para poder controlarlo, me di cuenta que tenía una característica diferente, que es la notificación de exposición. ¿Qué es la notificación de exposición? Aquí el mismo, ¿cierto? Apple te explica qué es la notificación de exposición. Dice, las notificaciones de exposición están desactivadas. Si las activa, tu autoridad de salubridad puede notificarte de posibles exposiciones al COVID-19. ¿Qué les parece? O sea, mi iPhone, si yo le doy que sí, está traqueando para cualquier lugar que yo vaya. Y, y puede, ¿cierto? Con algún otro iPhone, ¿cierto? O con los gobiernos que se pongan de acuerdo y digan los lugares de exposición y que traqueen esto, como lo hizo Corea, por ejemplo. eh, Entonces, el mismo teléfono, ¿cierto? Puede decir si estuviste cerca de una persona con COVID, no has estado nunca cerca de una persona con COVID, muévete tranquilo en tu barrio, etcétera. Nosotros acá en Chile entiendo que no tenemos activada esta opción de manera gubernamental. Si la tuviéramos, ¿cierto? Nuestros celulares nos estarían traqueando todo el tiempo hacia donde nos movemos y enviando a una base de datos nuestra información para que a través de una Big Data, como se ocupa hoy día, se crucen los datos y se puedan saber dónde estuvieron personas contagiadas con COVID y cuál fue el rango de personas que estuvo cercano a ellos. Eh, Nosotros hoy día vivimos en un mundo que yo nunca había escuchado, que es un mundo que de a poco comienza a pedir un orden mundial. Antes era una frase que si es que alguien lo usaba, lo usó algún evangélico por ahí, pero hoy día yo andando en auto el otro día por ahí por Callejón Lovalle, vi, vi en un graffiti, ¿cierto? Que se necesita un orden mundial, un graffiti. Y poco a poco nos estamos dando cuenta que la gente está pidiendo eso, está pidiendo un orden mundial. Lo que pasó con el COVID, ¿cierto? No sé si es un evento escatológico, pero sí es un evento que nos habla mucho del tipo de mundo que nosotros estamos viviendo y de qué manera debemos estar preparados porque nos hizo notar que ya está todo preparado para que esto suceda. Eh, los gobiernos yo sé que están, pero así de permitir marcar a la gente para que hagamos estas triangulaciones que hoy en día pueden hacer los celulares. Porque en el caso de Corea fue efectivo. Hicieron un software para los celulares para que los triangularan a todos. Nadie se movía a su casa si había alguien con COVID. Los celulares los alertaban a todos y finalmente avanzaron con esto de la pandemia. Eh, la verdad es que las herramientas para que el anticristo gobierne están todas dadas. Ni siquiera hay que inventarlas. Simplemente él va a elegir alguna de las herramientas, ¿cierto? No sabemos qué tipo de chip va a ser, no sabemos si va a ser un chip, va a ser una marca diferente o a lo mejor eh, nos van a sorprender, a lo mejor nosotros estamos pensando en un tipo de marca y va a ser una cosa diferente. Eh, pero la verdad es que el escenario está preparado para que esto suceda, para que este hombre de pecado se levante. Ese es el primer jinete del Apocalipsis, ¿cierto? Son 4 jinetes del Apocalipsis y en total son 7 sellos. Los primeros 4 sellos corresponden a los jinetes, a los 4 jinetes. El primer jinete, ¿cierto? Era un jinete blanco, ¿cierto? Que representa a este hombre de pecado
este líder que va a gobernar. En Apocalipsis, ¿cierto? 6, capítulo, versículo 3, dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Bermejo es un color rojizo, bien, un rojo medio oscuro, ¿cierto? Como el color de la sangre. Ese es el color bermejo. Generalmente los hombres no conocemos más de 3 colores, ¿cierto? Pero eh, estudiando un poco, ¿cierto? Nos damos cuenta que existen más colores. Aquí este caballo, ¿cierto? Representa mortandad. Representa, ¿cierto? Que va a haber una guerra en este tiempo, ¿cierto? Va a ser quitada la paz de la tierra, ¿cierto? Y los hombres se van a comenzar a matar unos con otros. O sea, este hombre de pecado va a prometer paz, a la gente le va a prometer paz, le va a decir, no, si todo va a estar bien. Pero sin embargo, se va a instaurar una guerra que yo sé que él va a estar de acuerdo. Y en esta guerra, ¿cierto? Va a ser una cuarta guerra mundial y en esta cuarta guerra mundial, ¿cierto? Eh, Va a ser un suceso porque va a morir mucha más gente de la que ha muerto en cualquier guerra anterior. El versículo 5 dice, cuando abría el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello, ¿cierto? Es un sello que también es un caballo, ¿cierto? De caballo de color negro, que este caballo, ¿cierto? Va a representar la hambruna que va a haber en la tierra. Recordemos que si antes de eso hubo una guerra, lo lógico, ¿cierto? Sea que tras una cuarta guerra mundial, ¿cierto? Hay un periodo de hambruna. La gente que hoy día necesitamos producir grandes cantidades de comida para que la población coma, ¿cierto? Y, y estas grandes cantidades de comida, ¿cierto? En periodo de guerra ya no está fácil el acceso para que esto pueda suceder. Y por otro lado, los que producen generalmente comienzan a producir más para ellos hasta que la guerra sucede. Entonces hay una parte de la población que siempre queda sin alimento. Así que este caballo representa la hambruna, lo dice ahí, y nos lo da a entender de esta manera. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Ese trigo y esa cebada que están describiendo ahí alcanzan para la comida de una persona. ¿Y cuánto dice que cuesta? Un denario. Nos da a entender que en ese tiempo, ¿cierto? Si tú trabajas, vas a trabajar todo el día y lo que vas a ganar te va a servir para un plato de comida. Un plato de comida por familia, imagínense. Imagínense el hombre de casa que tiene que alimentar a su familia todo el día, 3, 4, 5 personas, con un solo plato. Ese va a ser el nivel de hambre que va a haber en ese tiempo, en el tercer sello, tercer caballo que es negro. Entonces, resumiendo, primer caballo blanco, líder político, ¿cierto? Anticristo. El segundo caballo, quita la paz de la tierra, es una gran guerra, es un caballo bermejo. El tercer caballo es un caballo negro, ¿cierto? Que es la hambruna que se va a provocar en la tierra. Que me saqué la zapatilla y me está dando frío. El versículo 6 dice, y oí una voz en medio de los 4 seres... Ah, espérate. El versículo 7 dice, Carlos, Carlos, sí, 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 ¿te puedo hacer una consulta antes de que siga? sí, Eh, sí. ¿qué, qué quiere decir cuando dice, pero no dañes el aceite ni el vino? Eh, yo entiendo que esos dos alimentos no los van a tocar, entonces que me da la impresión de que van a haber algunos alimentos que, no sé,
no sé por qué exactamente esos dos, pero que van a estar subvencionados o que algo va a pasar ahí. Siempre me ha dado la impresión de que el gobierno va a suministrar alimentos que finalmente no alimentan. Pero esa es una idea mía, no sé exactamente lo que pueden significar esas dos cosas. ¿Sigo nomás? Voy a continuar. Sí, dale nomás. Ah, ya. Cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre de muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Este siguiente caballo, ¿cierto? Que es el caballo amarillo, ¿cierto? Es mortandad, ¿cierto? Cuando una persona muere, ¿cierto? Se empiezan a poner de un tez amarillento y este caballo, ¿cierto? Trae el Hades consigo, ¿cierto? Que es la muerte. eh, y vemos que es que le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, el 25% de la humanidad, ¿cierto? Eh, que haya quedado viva después de la guerra y que haya quedado viva después del hambre, ¿cierto? El 25% de ellos va a morir, ¿cierto? A través a mí se me ocurre que a través de pestilencias que va a haber con la cantidad de muertos en las calles, etcétera. Eh, pero este caballo también trae muerte a la humanidad. Aquí nosotros podemos ver que es la consecuencia lógica de una guerra, ¿cierto? Que haya escasez de alimentos y después de la escasez de alimentos, ¿cierto? A raíz de todo lo que pasó, ¿cierto? Haya una muerte y pestilencia, etcétera, a raíz de todo esto. Dice, y con las fieras de la tierra. Me da la impresión que la hambruna, ¿cierto? Ya llegó hasta eh, niveles desesperados que la misma creación, ¿cierto? Ya comienza a atacar a los seres humanos porque también tienen hambre. Me da esa impresión por lo menos. Hasta ahí con ese cuarto sello, nosotros podemos ver que el panorama no es alentador. Hasta el momento los sucesos que han pasado, y miren lo que voy a decir, son medianamente buenos con respecto a lo que va a pasar después. Los sucesos que han pasado, ¿cierto? Se desprenden de cosas relativamente naturales que van a suceder. El sello que viene a continuación es un sello distinto porque tiene que ver con un cúmulo de personas que está esperando que Dios haga justicia. Dice, el versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Incluso en este tiempo tan terrible, incluso veo salvación. Eh, Hay una manera de ser salvo en el tiempo de la gran tribulación y la manera es el martirio, morir como mártir. Eh, yo considero que va a ser mucho más difícil de lo que es ahora ser cristiano en ese tiempo, convertirse en ese tiempo. Pero la verdad es que Dios es misericordioso y Dios inclusive en este periodo terrible le está dando una última oportunidad a los moradores de la tierra. Miren, en el capítulo 11 de Apocalipsis se nos describe un relato sobre los dos testigos. Y quiero que podamos leerlo un poco para poder saber quiénes son estos dos testigos que son la última palabra de Dios en medio de este tiempo. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios,
y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Me voy a hacer un paréntesis aquí, solamente un paréntesis. Si ustedes se fijan que en la ciudad santa, en el templo, ahora están los gentiles. Para que se haya construido en el templo y Satanás, en este caso el anticristo, se haya sentado en el templo, él tuvo que haber hecho que los israelitas pudiesen ganar. Pero como leíamos en Daniel 9:27, justo como tengo aquí, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, a los 42 meses va a hacer cesar el sacrificio. Eso da la idea de que el templo lo van a destruir una vez más y da la impresión que Palestina o otros países van a arrasar, ¿cierto?, con esa parte y Israel ya no va a tener dominio nuevamente de esa zona. Y se les da un tiempo de 3 años y medio para que eso pueda suceder. Eso es lo que describe esos primeros versículos. Voy a seguir con el versículo 4 del capítulo 11. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Como vemos, en este tiempo aún terrible, hay 2 personas que están para predicar y corresponden a la última misericordia de Dios. Oigan, me dan un segundo para cerrar esa ventana porque me está dando frío. Continúo. Ya. Espero que estén ahí. Y no se hayan ido al rapto y me hayan dejado. Ya. ¿Cierto? Como veíamos en el 4.º sello, ¿cierto? En el 5.º sello estaban las voces de estos mártires esperando. Y como veíamos, ¿cierto? En el Apocalipsis 11 hay 2 personas que se les ha dominado los 2 testigos. Y recordemos que la palabra testigo es la traducción de marturos, del griego marturos. Y la verdad es que la palabra marturos también significa, déjenme que no me puedo acordar bien la palabra que es. Marturo es alguien que da testimonio, eso es. Es alguien que da testimonio o predica de algo. Así que estos testigos, pero también es la palabra que se utiliza para mártir, ¿cierto? Así que estos testigos van a ser testigos mártires que van a ir predicándole a la humanidad una última vez sobre un Dios que les ama, pero que la manera es rebelarse contra este hombre de Satanás, la manera es rebelarse contra el sistema que han conocido, que se les ha presentado de
sobremarcarse, etcétera, y atormentan a la humanidad. Pero dentro de ellos hay un grupo que se salva y están esperando sus vestiduras blancas para ir con el Señor. Esa es esta muchedumbre, ¿cierto?, que sale de la tribulación, como describe la Apocalipsis, ¿cierto?, que se visten de ropas blancas, que tienen palmas en sus manos y adoran al que vive. Esa es la multitud que ha salido de la tribulación. Y que yo lo atribuyo a la predicación de estos dos hombres que van a estar predicando la última gota de gracia de Dios en la tierra. Un suceso más, y que siempre se dice aquí y que llama la atención, es que estos hombres, si veíamos ahí, todos los moradores de la tierra iban a ver cuando morían. Antes eso no era posible, pero me acuerdo cuando salió la televisión, hace muchos años lo escuché y decían, sí, pero ahora que tenemos televisión es posible que todos los hombres de la tierra lo vean. Pero verdaderamente antes no era posible porque la televisión se transmitía algo una vez, ¿cierto? Y el que lo vio, y el que no lo vio, no lo vio, no. Y la gente, no todos tenían televisión, pero hoy en día, si queda grabado, se sube a internet, es realmente posible que toda la humanidad lo vea. Hasta en África tienen celulares. Así que es muy probable que se pueda cumplir de manera literal, ¿cierto?, la profecía de que todo el mundo va a estar pendiente ahí cuando los estén matando y los van a filmar por el relato, ¿cierto?, durante 3 días para que la tierra los vea, que estarán ahí muertos y cuando ellos resuciten, después de 3 días y medio, toda la tierra, ¿cierto?, los va a ver también resucitar y la tierra le va a dar miedo. Ya voy a ir terminando porque sé que ustedes deben estar cansados porque es harta información y mi garganta también se me ha cansado, pero voy a leer el siguiente sello, el sexto sello. Miré y abrió el sexto sello. Estoy leyendo en el versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino se enrolla y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes y ricos y capitanes y poderosos y todo siervo libre se escondieron en cuevas y entraron en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí estamos leyendo el sexto sello, ¿cierto? Después con el séptimo sello da lugar, ¿cierto?, a que comience un periodo distinto. Con el séptimo sello después se va a inaugurar la primera trompeta. Y son 7 trompetas también. Los juicios para la tierra, ¿cierto?, son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Con el último sello, ¿cierto?, se da lugar a la primera trompeta y que ahí vemos que vamos a ver, porque le he pedido, ¿cierto?, poder dar la próxima semana, continuar con esto. Ahí vamos a poder darnos cuenta que desde la primera trompeta en adelante el tono cambia. Y ahora sí que el asunto se empieza a poner desagradable para la humanidad. Ahora sí que van a comenzar a suceder cosas en la tierra que uno las lee y dice, es que esto no puede ser verdad, que vaya a sucederle esto a la tierra, que vayan a suceder estas cosas. La mayoría de las cosas que vimos anteriormente fueron de carácter político, posibles humanamente. De aquí en adelante van a empezar a suceder sucesos que tienen que ver y van a demostrar la ira de Dios. Porque Dios es tardo para la ira, pero tiene ira. Y en este momento creo que la va a empezar a vertir acá en la tierra. Dentro de los sucesos, ¿cierto?, de la gran tribulación, veíamos al caballo blanco, ¿cierto?, líder político, al caballo bermejo, sangre, guerra,
caballo negro, esta hambruna que se va a provocar, caballo amarillo, estas pestes que van a venir después, ¿cierto? Esta mortandad a la humanidad, un COVID-22, no sé. Eh, Después vemos en el otro sello los mártires, ¿cierto? Que salen. Después vemos el terremoto, el sol negro, luna como sangre, ¿cierto? Ahí podemos entender la descripción que hacía Mateo, Mateo 24, ¿cierto? Cuando uno lee Mateo 24 por separado, como que no entiende bien, pero cuando uno lo pone en el contexto de lo que está sucediendo en la tribulación, ahí uno comienza a entender, claro, ver el sol negro, la luna como sangre no sería tan extraño con respecto a los sucesos que están sucediendo. Pero en el séptimo sello va a venir algo distinto, que Dios guardó silencio, que hizo que todos guardaran silencio. El séptimo sello, y para ir terminando ya, es en el capítulo 8 de Apocalipsis, que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. A mí me llama la atención que en esta última trompeta me da la impresión que aquí dice que ya se acabó toda la gracia que Dios podría haber tenido con la humanidad. Desde que vino Jesucristo hasta ahora ha habido una predicación del Evangelio constante en la humanidad. Cuando se haga el rapto, yo me imagino que los que estaban débiles en su fe van a entender que ahora sí que tienen la última oportunidad para salvarse y que va a tener que ser a través del martirio, de morir como mártir por Cristo. Va a ser un tiempo en que van a estar estos dos personajes predicando el Evangelio, pero cuando ya estos personajes, ¿cierto? Los dos testigos ya mueran y se acabe todo la misericordia que Dios tenía para la humanidad, Dios va a guardar silencio, un silencio de media hora. Es un silencio que va a guardar Dios porque va a comenzar la destrucción de su creación. En ese momento se termina el periodo de gracia que puede haber a través de la sangre de Cristo. Ya nadie más va a poder ser salvado por la sangre de Cristo desde aquí en adelante, desde esta trompeta. Y es por eso que creo que Dios guarda ese silencio de respeto, de congoja, de lamentación. No sé cuántos de ustedes han guardado un minuto de silencio por alguien que ha muerto. Es un momento para pensar en la persona que murió, para darle honores de alguna manera. Dios guarda media hora para pensar en su creación y posteriormente a eso comienza un plan y un tiempo diferente. Se acabaron los primeros 3 años y medio y comienza unos 3 años y medio siguientes terribles, terroríficos, que mi única intención de que los podamos estudiar la próxima semana es que nosotros podamos tomar conciencia de las cosas que van a pasar y que esto nos motive a ser mejores cristianos, que esto nos motive a tener una predicación para quienes no le conocen. ¿Qué les parece si tomamos un momento de oración y vamos delante del Señor para poder orar y poder decirle: ven, Señor, ven, porque nuestra oración tiene que estar dirigida a estar con el Señor.
Oh Señor Jesucristo, tú conoces los tiempos que van a venir, tú conoces el tiempo en que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder hacer de este tiempo, Señor Dios, un tiempo en el cual nosotros podamos encontrar, Señor Dios, una manera de predicar a quienes no te conocen. Un tiempo en que nosotros podamos conocerte mucho mejor. Un tiempo en que nosotros podamos eh, hacer las cosas que con libertad podemos hacer, Señor. Ahora que por lo general estamos en nuestras casas, Señor, y ahora que ya no tenemos la oportunidad de ir a una plaza y gritar de tu evangelio, Señor, entendemos, Dios mío, que durante tanto tiempo pudimos haber hecho tanto. Oh Señor, durante tanto tiempo pudimos invitar a nuestros amigos a las reuniones, Señor. Durante tanto tiempo, Señor, pudimos invitar a nuestros familiares a que te conocieran. Pero Padre, ayúdanos, Señor, a poder tomar conciencia de que viene un tiempo que es más difícil aún, Señor. Si este periodo hemos considerado que es difícil, lo que viene es imposible, Señor. Oh Jesús, ayúdanos, Padre, a hacer lo que tú quieres que nosotros podamos hacer, Padre. Y permítenos, Dios mío, no tener tu tiempo por tardanza, Señor, ni tu venida, Señor, como algo ajeno a nuestras vidas, Señor. Permítenos seguir esperando tu venida, Señor, y no querer que este tiempo demore por temor a las cosas que van a venir, sino que querer que tú vengas pronto por tu iglesia, Señor, y que comience este tiempo, Dios mío, donde eh, podamos estar en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Em, Creo que es emocionante, ¿verdad? El poder entender todas estas cosas y realizarlo más allá de como lo em, extraordinario, por ponerle un nombre, de todos los acontecimientos que estamos tratando, como algo súper enriquecedor y también necesario. Em, Como bien decía el pastor, hay mucha gente a la cual tenemos que compartirle del Señor y tal vez este tipo de cosas, aunque pudiesen sonar un tanto disgustantes, no dejan de ser la verdad. Supongo que en la medida que nos sirven para alertarnos y seguir predicando, entonces son súper buenas. Em, no sé si es que hay alguien a lo mejor que quedó con alguna duda, alguna consulta que quería hacerle al pastor Carlos. Aún está con nosotros, así que si es que había alguien que quería preguntar algo, no sé lo que fuera, no hay problema, pueden encender el micrófono nomás y hacerlo. O si no es el caso, podemos continuar, pero si es que hay alguien, no sé. Oye, bueno, le quería dar las gracias, más que una pregunta, dar las gracias al consiervo por el estudio. Estuvo re bueno. Y además, comprender que debe ser difícil, bueno, hablábamos más temprano, eh, el poder encuadrar este tema que es súper, súper amplio. Eh, y por eso es que también lo animé para que lo hiciéramos más sábado. Así que animar al resto a que podamos seguir participando de esta serie que vamos a tener de escatología y que, lo, que lo podamos aprovechar, que le podamos sacar todo el provecho que va a tener. Y la aprovecho de también dejar una canción para que pueda inspirarnos durante la semana, que así como lo fue la canción que ocupamos la vez anterior en la serie de la iglesia, eh, que podamos escuchar una canción que es de La Viña que se llama Decimos Ven, no sé si la ubican. De repente a lo mejor el Mauro la puede buscar por ahí y en algún momento ponerla, no sé, a lo mejor al final, que justamente dicen el espíritu y la novia dicen ven, que es lo que debe anhelar nuestro corazón durante estos días y que eso pueda estar ahí marcando nuestras próximas semanas. Así que eso. Amén. ¿Hay alguien más que quiera pronunciarse? No sé si es que hay alguien más que lo quiere, pero es libre de hacerlo, más o menos en la línea de lo que hemos conversado en este último rato. Eh, si no, no importa, no se sientan presionados, pero tampoco quiero inhibir a nadie. Así que
preguntas, dudas, consultas, acotaciones. Esos apuntes que tenía en PowerPoint, no sé lo que era, los van a mandar al grupo. Carlos, estás muteado. No, los puedo mandar y además había pensado que la otra semana cuando termine hay un documento de la asamblea que está esta doctrina y está así resumido, casi lo mismo que estoy diciendo, pero resumido. En lo que sí me di cuenta que hay unos versículos que hay que arreglar. Yo creo que los voy a arreglar y después lo mando también. ¿Algún otro? No sé. O si no seguimos. Mauro, Dímelo. voy a hacer como un demo de... Ah, no olvidaron, no pude en el celu. No, pero para que puedan visitar la página web, bueno, como ustedes saben, no tenemos una página web así como tal, pero la Asamblea de Dios Autónoma en Chile sí la tiene, y el nombre es asambleadedios.cl, y ahí ustedes se van al menú, que eso quería hacer el recorrido, y se van a nosotros, la sección ¿Quiénes somos? Y ahí aparecen algunas de las doctrinas principales que definen la doctrina de la Iglesia Asamblea Autónoma en Chile. Así que para que lo puedan visitar y ver otras doctrinas, pero bueno, particularmente la que ha comentado Carlos. Amén. Amén a eso. ¿Alguien más? No sé. Si no, podemos continuar. Bien, me parece que no. Así que, esperen un segundo.